Amados hermanos, preciosa iglesia, bienvenidos al nuevo estudio bíblico de hoy, que he llamado La mente y la depresión. Y quisiera, por supuesto, invitarles para que hagamos una oración, para que el amado Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos instruya, alumbre los ojos de nuestro entendimiento respecto a este tema vital para cada uno de nosotros. Hermoso Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Y me acerco a tu palabra para que tú, mi Señor, nos instruyas. Para que tú, mi Señor, nos enseñes. Para que tú, mi Señor, reveles a nuestro entendimiento lo tremendo, lo difícil que es padecer de esta enfermedad llamada depresión. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y amados, todos son bienvenidos a este tema precioso. Como ya les dije, amados, he llamado el tema la mente y la depresión. Y no sé si tú sepas que la depresión fue llamada la enfermedad silenciosa del siglo XX. Y que, por supuesto, en este siglo XXI muchas personas también son afectadas por ella. El trastorno depresivo o depresión es un trastorno mental muy común. Implica un estado de ánimo de profunda tristeza, de insatisfacción, o sea, la pérdida del interés o del placer por las actividades en ocasiones durante muchos días en muchas personas. La depresión puede afectar a cualquiera, especialmente aquellos que han sufrido de abusos o han tenido pérdidas graves o otro tipo de eventos estresantes, y todos ellos son los que tienen más posibilidad de padecerla. También estadísticamente se dice que las mujeres son más propensas a la depresión que los hombres. Sin embargo, yo quiero invitarles a que leamos Santiago capítulo 5, el versículo 17, en donde la Biblia nos habla de un hombre. Dice la palabra del Señor, Santiago 5, 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Notemos que la Escritura nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas o a las mías, pero que sin embargo oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Así que una de las pasiones que todo ser humano experimenta, sea cristiano o no, es la pasión de la depresión. La palabra nos muestra que hubo hombres de Dios como Moisés, Jonás, Jeremías, Job, Pedro y Elías, por supuesto, que experimentaron en sus vidas ciclos agónicos de depresión. La depresión, amados, es algo que viene por muchas razones. Por ejemplo, viene después de un fracaso en el amor, o de una pérdida económica, o de una dificultad económica tremenda. Viene en lo profesional, en lo social o en lo religioso, y aún en lo familiar también esta situación se presenta. Pero también noten ustedes que la depresión viene tras la exaltación de un gran éxito,
Y a eso es que quiero referirme en esta hora. Como veremos justamente, eso fue lo que ocurrió con el profeta Elías. A Elías en la escritura lo vemos en la cumbre del éxito, cuando resucitó a la hija de la viuda de Sarepta, al hijo de la viuda de Sarepta, cuando confrontó al temible rey Acab, cuando venció a los 450 falsos profetas del dios Baal, cuando oró y no llovió por 3 años y medio sobre la tierra, y después volvió a orar después de estos 3 años y medio y volvió a llover de manera tremenda sobre toda la nación de Israel. Corrió delante de la carroza del rey Acab y llegó primero a Jezreel. Y cuando oró por fuego, ustedes y yo lo sabemos muy bien, ese fuego cayó sobre el holocausto que estaba humedecido, en donde se ofreció un buey en el monte de Carmelo. Yo les recomiendo que miren la historia a fondo sobre esos temas. Pero, ¿qué vendría después de estos éxitos en la vida de Elías? Vendría una profunda depresión en el profeta. El motivo de su depresión, para más problemática la cosa, fue que lo causó una mujer llamada Jezabel, que era la esposa pagana del rey Acab. Jezabel, quien juró cortarle la cabeza a Elías por haber degollado a sus 450 servidores de Baal. Jezabel era un peligro inminente para Elías. Y cabe notar que ese miedo a esa mujer hizo que Elías, en su pensamiento, llegase a tener un sentimiento profundo de muerte que estaba sobre su corazón cada día. Así lo muestra el Salmo 46, versículo 1 y 2, que nos dice algo. Dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Y amados, tú y yo estamos convencidos de que Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, y podríamos decir que se remueva lo que quiera. Sin embargo, tú y yo sabemos que en un momento determinado, ante un temblor de tierra, muchas veces todos salimos corriendo despavoridos. Pero Elías sufrió de depresión por causa del miedo. Y aquí vamos a mirar que lo sufrió en 4 sentidos. Número 1, en el sentido de la frustración. ¿Qué es la frustración? Es experimentar un sentimiento de fracaso. Cuando Elías oyó que Jezabel lo buscaba para cortarle la cabeza, entró de inmediato en un sentimiento de profunda frustración. Yo me imagino a Elías diciendo: ¿qué hice yo para merecer esto? Y su mente completamente perturbada por el terror y por el miedo de Jezabel. Número 2, la depresión lo alcanzó en el sentido de que experimentó un temor paralizante. Cuando una amenaza deja huella en nuestro ánimo, la depresión entonces se convierte sinceramente en un temor que nos paraliza. Dice Primera de Reyes capítulo 19, que es el pasaje que vamos a estar examinando hoy a profundidad, que yo te invito para que lo busques en tu Biblia. Primera de Reyes capítulo 19. Nos dice el versículo 3 lo siguiente: viendo pues el peligro, estamos hablando de Elías, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías, el hombre del éxito,
llamado por muchos el profeta del fuego, pasó a ser una víctima del miedo. Número 3, en el sentido de la soledad. El miedo hizo que Elías se convirtiera en un nómada en el desierto y se hundió en la soledad. Allí bajo el monte Carmelo, en el desierto, allí tú y yo sabemos que debajo de un enebro deseó morirse. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Cuándo una persona desea morirse? La respuesta es clara y contundente. Cuando comienza a perder el sentido práctico de la vida. Cuando anda por ahí sin destino fijo. Cuando no tiene ninguna meta real para su existencia. Cuando carece de ilusiones. Cuando vive su propia soledad y se mete dentro de sí misma de una manera profunda, no queriendo escuchar a nadie. O su desierto, como llama la Escritura, en donde muchos solemos o suelen apoyarse en su propia prudencia. Pero número 4, Elías también fue afectado en el sentido del aborrecimiento. Debajo de aquel enebro se agudizó tanto su depresión que Primera de Reyes 19:4 dice: y se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí Elías sufrió del síndrome del doble ánimo y les explico por qué. Porque él venía huyendo de Jezabel, que quería matarlo, que quería asesinarlo, cortar su cabeza, y él quería salvar su vida. Por eso huyó. Pero una vez que huyó y se encontró solo, deseó morirse. Pero amados, gloria a Dios y al Espíritu Santo, que Él conoce todas esas subidas y bajadas en nuestros estados de ánimo. Y que el Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Tenemos esa promesa maravillosa de que aún en esos momentos depresivos, Dios está con nosotros para sacarnos adelante. ¿Qué es entonces la depresión? Es un sentimiento, amado, de fracaso, de desmayo, de desilusión, de doble ánimo. Es sucumbir mentalmente ante la prueba que la vida nos presenta. Es manifestar el dolor y la tristeza frente a la dificultad, frente al problema. El depresivo pierde fuerza emocional y su interés por el mañana, y vive en una tremenda apatía por todo y por todos los que le rodean. Sin embargo, amados, teniendo a Cristo, no podemos ni tú ni yo quedarnos debajo de los enebros del camino. Y tampoco podemos dejarnos morir por los problemas. Tú y yo tenemos que seguir, que avanzar, que ir adelante mientras tengamos vida. Pues la misma Escritura dice que mientras que hay vida, hay esperanza. Y aquí de nuevo surge una pregunta que tú y yo debemos contestarnos. Y es: ¿cómo podemos solucionar entonces el problema de la depresión? Y hay en la palabra del Señor y en el capítulo 19 del libro de Reyes 10 pasos que nos presentan la solución de este tremendo problema. Número 1 es Dios. Cuando Dios vio sumido a Elías en aquella terrible depresión, envió un ángel para ayudarlo. Y nos dice Primera de Reyes 19, el versículo 4 y el 5, lo siguiente: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. La palabra ángel en la escritura, que tú y yo ya hemos visto en temas anteriores, significa mensajero. Y esto nos enseña claramente que un deprimido necesita un ángel de Dios. Necesita un mensajero que le dé palabra. Necesita a alguien que lo aliente con su presencia. Y de aquí se desprende el segundo paso, que es la ternura. Dice que el ángel del Señor tocó a Elías. Verso 5. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Ese toque fue un símbolo de la ternura de Dios por medio del ángel hacia Elías. Y esto, amados, es lo que necesitamos darle a alguien cuando una persona se encuentra deprimida. Lo que necesita una persona en depresión es un ángel o un mensajero humano en muchas ocasiones que lo conforte, que lo consuele. El deprimido no quiere reproches, sino ternura. El deprimido no quiere regaños, sino consejo, comprensión y orientación. Y la ternura, sin duda alguna, hermanos amados, es lo más efectivo que uno puede brindarle a una persona en depresión. Esa ternura lo lleva al paso número 3, que es la superación. El ángel del Señor le dijo, usted nota bien en el versículo 5 a Elías: levántate. Con esta palabra, la voz del mensajero lo superó y lo levantó. Porque un deprimido también detesta que le repitan y le hablen de su situación, porque eso lo único que hace es acelerar el recuerdo y el tormento de lo que está viviendo. Él necesita que le levanten el estado de ánimo. Ese levantarse será sin duda alguna la superación de la depresión. Pero en cuarto lugar, usted encuentra en el versículo 7 que dice la palabra: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Note que lo segundo que le dice es: levántate y supérate, pero él le dice primero: levántate y come. ¿Por qué? Porque muchos deprimidos lamentablemente evitan comer y desean morirse. La comida, amados, tú y yo sabemos que nutre nuestro organismo y es lo que necesita un deprimido. Cada uno de nosotros necesita una alimentación sólida que sostenga, que supla las necesidades de su cuerpo físico. Por eso, luego de esta comida en Primera de Reyes 19:6, mire lo que ocurrió. Dice: entonces él le miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y dice: y comió y bebió y volvió a dormirse. Qué hermosa es la escritura, amados. Elías, después de comer y beber, se quedó dormido. Los síntomas de la depresión comienzan siempre con fatiga y apatía a la comida y con insomnio. El que está en depresión siente apatía hacia la vida, hacia el amor, hacia la familia, hacia la iglesia, incluso hacia las cosas de Dios, incluso a todo lo que le rodea. Por eso el descanso y la comida son vitales en la vida de una persona deprimida, porque la depresión mental es consecuencia de la depresión física. Cuando el cuerpo descansa, créeme que sin duda la mente trabaja mejor. Número 6. Debe proyectarse el deprimido hacia el futuro. El ángel le dijo:
levántate y come, porque largo camino te resta. Esto significa con estas palabras que Dios estaba proyectando la vida de Elías hacia el futuro. Un deprimido cree que todo se ha acabado y se ha terminado. Así se creía Elías debajo del enebro. Pero Dios lo proyectó a cumplir con su deber, a ver que había algo para hacer en el mañana, a asumir la responsabilidad por su futuro. Eso es sumamente importante, amados. Primera de Reyes 19:8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Número 7, este hombre que se ha levantado, que ha comido, que ha descansado, camina porque ahora de nuevo tiene sentido su existencia. Este es el número 7. Primera de Reyes 19:9 dice: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ahora no es un ángel. Ahora en esa cueva es Dios mismo quien se presenta para confrontarlo y preguntarle: ¿qué haces aquí, Elías? Sin duda alguna, esa pregunta tuvo que haber sacudido la conciencia de Elías. Mostrarle que él era un hombre con responsabilidades, que debía cumplir con deberes. Y fue confrontado indudablemente con su trabajo. ¿Qué buscaba Dios de Elías? Sacarlo de su encierro, de su melancolía, de su negatividad, de su confesión de muerte. Sacarlo para que no se sintiese más inútil y sin posibilidades de seguir adelante con su vida. Esa pregunta le cambió el ambiente. Y es que un deprimido, amado, necesita salir del encierro mental y ambiental en que muchas veces se esconde para sufrir su problema. Debe salir de su rutina, debe salir de su escondrijo depresivo, para salir con su frente en alto, a enfrentar de nuevo la vida, porque todavía no ha llegado su fin. Todavía el propósito de Dios para ese deprimido no ha terminado. Y eso finalmente, también número 7, llevó a Elías a tener una quietud espiritual. Elías, al levantarse, encontró que su espíritu ahora tenía tranquilidad y tenía paz. Solo hay quietud de paz, amados, cuando tú y yo renovamos nuestra mente, cuando comenzamos a poner en orden nuestros mejores deberes y responsabilidades, cuando asumimos con responsabilidad, y valga la redundancia, la responsabilidad que hemos recibido como hijos, como padres, como trabajadores de una empresa, como personas que necesitamos producir para el futuro. Eso implica, número 8, que ahora Elías tenía nuevas metas, porque Dios le agregó: ve y vuelve por tu camino y unge a Azalé por rey de Siria, y a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo por profeta. Mire la comisión, mire el trabajo que ahora él tiene. Estas eran ahora las nuevas metas del Dios del cielo para Elías. Eran labores, había deberes, habían compromisos y responsabilidades que él tenía el deber de hacer y de cumplir. Y amados, el deprimido necesita hacer cosas nuevas, trazarse nuevas metas, alcanzar logros, estudiar, crecer, madurar, trabajar, avanzar en su vida y hacer algo que mantenga siempre su mente ocupada. La solidaridad, mis amados, la encontramos en Primera de Reyes 19, versículo 9. Dice la palabra: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y el verso 14 nos dice:
Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ese era el concepto que tenía Elías. Elías en su depresión exclama: yo solo he quedado como profeta de Dios. Y no solo eso, sino que me quieren matar también. Pero Dios le dijo: Elías, no es así. Mira que yo tengo a 7,000 santos que no han doblado sus rodillas a Baal y que sus bocas no lo han besado. Y esto, por supuesto, es absoluta solidaridad de parte del Dios del cielo para con su siervo Elías. Amados, en la soledad la mente divaga de aquí para allá. El pensamiento se inventa miles de miedos y edifican cientos de calamidades y de cosas negativas que se piensan que están por ocurrir. Pero notemos que Dios rodeó a Elías de solidaridad, mencionándole los 7,000 que no habían besado a Baal, que habían 7,000 fieles todavía, que él no era el único. Y esto me enseña que solidaridad es lo que necesita el deprimido en medio de su dolor, de su pena, de su fracaso, de su tristeza. Elías finalmente se levantó de su depresión y la Escritura nos revela que hizo todo lo que Dios le ordenó que debería hacer. Ahora bien, un deprimido es un rebelde y es hostil. Muchas veces nos contesta con expresiones groseras, con expresiones que denigran de nosotros mismos. Pero un deprimido encuentra la victoria cuando decide obedecer al Señor. Elías obedeció, salió de su depresión y tomó la decisión firme de dejar de ser un hombre deprimido. Amado, amada, la depresión tiene solución en Dios. Es el único remedio. Hoy en día los médicos formulan medicamentos de diversas clases para calmar el síntoma depresivo. Pero mientras que nuestra relación personal con Dios no sea la que Él realmente desea establecer con cada uno de nosotros, siempre van a haber asomos de depresión, de angustia, de miedo por la vida en cada uno de nosotros. Lo que tú y yo necesitamos entonces es un encuentro personal con Dios a través de su hermosa palabra. Es salir y enfrentar el mundo que nos rodea con positivismo, con deseo de hacer cosas nuevas, con deseo de vivir una vida que no solamente agrade a Dios, sino que sea una bendición también para los que nos rodean. Así que, amados, a través de este sencillo tema, yo he querido compartir con ustedes que hay solución para la depresión. Y que si te sientes triste, te sientes vacío, angustiado, que no vales nada, que ya no sirves para nada, que es mejor morirte, yo te digo que hay esperanza para ti, como la hay para mí, como la hay para todos los que amamos a Dios y para todos los que hemos aprendido a conocer a Cristo como el Señor y el amo de nuestra vida, como quien nos guía en medio de la dificultad y de la prueba, como quien nos acompaña en medio de cada cosa absurda a la que muchas veces tenemos que enfrentarnos. No estamos solos. El creador del universo, el Dios del cielo, está contigo y conmigo. Por tanto, coloquémonos de pie y hagamos la obra que el Señor nos ha encomendado hacer a cada uno de nosotros, y hagámosla con gozo, con alegría, con fe, con gloria y con gracia, para que el mundo entero sepa que tenemos en Cristo la posibilidad de ser más que vencedores, y hombres y mujeres que hemos aprendido a triunfar sobre los estados depresivos de nuestra vida. Hagamos una oración, por favor. Padre, gracias por tu palabra preciosa.
Gracias por Elías, Señor. Gracias porque tú deseas que descansemos bien, porque tú deseas que nos alimentemos bien, porque tú deseas que nos fijemos metas diariamente para realizarlas y para ocupar nuestra mente en cosas que verdaderamente edifican y que son importantes. Te doy gracias por esta corta reflexión de tu palabra y oro por los que vean este video para que en él encuentren consuelo, tranquilidad y seguridad de que todo es posible tomado de tu mano y siendo guiados por aquel que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por aquel que nos dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Su nombre es Jesucristo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo. Dale like a este video si ha edificado tu vida. Perdonen los ruidos externos que se escuchan. Hay mucho alboroto alrededor, pero gracias al Señor que me ha permitido salir vencedor sobre todas estas cosas para compartir con ustedes el mensaje y el estudio bíblico de hoy. Compártenos con tus amigos, con tus vecinos y hermanos en Cristo y que el Señor te continúe bendiciendo.